Hola compañeros y compañeras, espero que estén muy bien. A continuación vamos a explicar cómo determinar de una lista de compuestos, saber cuáles son ácidos, cuáles son bases. En este caso, de nuevo, por la naturaleza de nuestro curso, que es introductorio, que es básico, lo vamos a hacer de una forma general. Evidentemente pueden haber excepciones. Es muy importante analizar caso por caso, recordar que lo expresado aquí no son reglas escritas en piedra, sino que hay que usar nuestro sentido común, nuestro sentido químico, llamémoslo, para analizar caso por caso. Y para eso es que uno aprende la definición. ¿Por qué? Porque si uno entiende que un ácido libera protones y una base acepta protones, es muy fácil presentarse con cualquier caso y analizar, mira, aquí está liberando ese H, aquí lo está recibiendo. Es fácil entender cuál es el ácido y cuál es la base. Ahora, eso es para cada caso en particular, pero en general podemos estudiar, aprender algunos tips, algunas pistas para saber cuándo se tienen ácidos o bases. En el caso de los ácidos, el haber estudiado nomenclatura nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque eso implica que nosotros ya hablamos o ya estudiamos la nomenclatura de los hidrácidos y los oxoácidos. Por ejemplo, cuando se tiene esta forma o esta otra forma. Perdón, o esta otra forma. Entonces, por ejemplo, si se tiene HCl, HF, HBr, H2S. Vean que siempre va a empezar con hidrógeno, siempre empieza con hidrógeno y tiene un anión a la derecha. Entonces, en ese caso, se trata de ácidos. O en el caso de los oxoácidos, que igual empiezan con H, como HN3, H2S4, que en este caso igual empieza con H y a la par lo que tienen es un ion poliatómico. Entonces esos son, digamos, fáciles de reconocer. Empiezan con H y tienen o un ion simple o un ion poliatómico. Importante, insisto, no escribir, no ver esto como escrito en piedra. Entonces, absolutamente cualquier compuesto que inicie con H es un ácido. No, claro que no. Es relacionar que empiece con H y además que tenga un ion simple o un ion poliatómico. ¿Son los únicos ácidos que existen? No, además de estos ácidos, vamos a tener los ácidos orgánicos. Estos ácidos orgánicos también se conocen como ácidos carboxílicos. Ahora, esos ácidos carboxílicos, ¿cómo los reconozco? Puede ser con la estructura o también con la fórmula. Siempre o casi siempre la manera en la que se escribe va a ser con la terminación COOH. De manera que, por ejemplo, el ácido acético, el vinagre es una mezcla homogénea, su ingrediente principal es el ácido acético. El ácido acético, por ejemplo, tiene esta fórmula. Siempre que ustedes vean la terminación C o H, van a poder estar seguros que se trata de un ácido orgánico, que se trata de un ácido carboxílico. Ahora, en química orgánica, debido a la cantidad de átomos que es muy grande, se puede escribir de distintas maneras. Por eso sí es como importante, para efectos de examen y quiz, generalmente va a aparecer de esta manera, que se escriba como COOH. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si la estructura del ácido, esto, insisto, es ácido acético. Esta es su fórmula molecular. Perfectamente se pudo haber escrito como C2O2H4. Vean que efectivamente tiene 2 carbonos, tiene 2 oxígenos y tiene 4 hidrógenos. Pero esta fórmula escrita así como está no nos da absolutamente ninguna información. Y es más, puede ser varias sustancias. Esto es algo que van a estudiar en química orgánica. Escribir las fórmulas así no nos da información porque en realidad hay muchas sustancias que pueden acomodar sus átomos diferentes y entonces tienen distintas características y son cosas diferentes. Por eso se prefiere escribir la fórmula molecular viendo como qué está pegado con qué, tal como escribí aquí a la izquierda. Y cuando se escribe así, es muy fácil ver cuando efectivamente se trata de un ácido orgánico o un ácido carboxílico. También se podría ver con la estructura de Lewis, la estructura molecular, porque siempre va a tener la fórmula CO, doble enlace con oxígeno, enlace simple con otro oxígeno e hidrógeno. Y aquí alguna otra cosa. Esa sería la terminación de un ácido carboxílico.
se puede escribir así, o es muy común para no escribir tantos enlaces, ponerlo como OH. El asunto es que se escribe. Eso sería la forma rápida y fácil de identificar. Siempre que vean esto, se trata de un ácido carboxílico, un ácido orgánico. Por aquello, el protón que se pierde, evidentemente, que se dona, sería este. Por ejemplo, la estructura del ácido acético es aquí con oxígeno, OH, y aquí CH3. Entonces, evidentemente, vemos esa estructura, inmediatamente sabemos que eso se trata de un ácido orgánico. Entonces, tanto con la estructura como con la terminación COOH, podemos saber inmediatamente que se trata de ácidos orgánicos. ¿Es la única forma en la que sabemos cuando se tienen ácidos o bases? No, pueden haber otras, pero para efectos nuestros, del curso, de nuestro nivel, es suficiente. ¿Cómo hacemos con las bases? Con las bases es sencillo. Ojo, muy importante. Vean que los ácidos, al menos todos estos que hemos estudiado, siempre van a ser moleculares. El HCl, el ácido sulfúrico, el ácido acético, todo es molecular. Las bases son las que pueden indicar o las que van a tener dos posibilidades. Yo puedo tener bases iónicas y bases moleculares. Ojo, aquí llamémosle disclaimer importante, es que generalmente uno no hace esa división, uno habla, estas son bases y punto. Pero para efectos nuestros, que estamos entendiendo cómo reconocerlo, sí es importante reconocer o entender que hay bases iónicas y bases moleculares. ¿Cuáles son esas bases iónicas? Absolutamente todos los hidróxidos. ¿A qué me refiero? Hidróxido de sodio, hidróxido de litio, hidróxido de cesio, hidróxido, vamos uno más, hidróxido de hierro 3, todos los hidróxidos van a ser bases. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando se disuelven en agua van a liberar OH. ¿Cuál es la única aspecto importante a considerar? Que sea un hidróxido soluble. Como vamos a ver más adelante, hay sustancias que no son solubles en agua. Entonces, si no son solubles en agua, pues evidentemente no se puede, no cae dentro de esta clasificación. Pero, o sea, no podemos hablar con respecto al agua. Pero todos los hidróxidos van a considerarse bases. Y al ser hidróxidos, tener un metal y un no metal, al estar formado por cationes y aniones, evidentemente se trata de sustancias iónicas. Ahora, ¿cuáles son las bases moleculares? Ay, ¿por qué lo menciono? Porque es muy fácil. Todo lo que termine en OH, que tenga un cation, va a ser una base. ¿Cuáles son las bases moleculares? Sencillo, ya lo mencionamos, una muy importante, muy conocida, muy famosa, el amoníaco, NH3. Es una de las bases más famosas que existe, siempre va a aparecer casi que en todos los quizzes y exámenes porque se utiliza mucho. Esa es una base y evidentemente es una sustancia molecular. ¿Por qué es una base? Ya lo explicamos en videos anteriores. Ahora, ¿hay otras bases moleculares aparte del amoníaco? Sí, claro, hay varias. Para efectos nuestros, la que vamos a estudiar es un grupo de bases moleculares que se conocen como aminas. Estas aminas se parecen mucho al amoníaco. Tienen una fórmula similar, tiene que tener hidrógeno, pero pegado a otras cosas. Por ejemplo, un nitrógeno pegado a dos hidrógenos y a algo más. Por ejemplo, NH2 y ese nitrógeno pegado a un CH3. Eso es una amina. Podemos tener pegado a dos hidrógenos y otra cosa. Puede ser pegado a un solo hidrógeno, un hidrógeno pegado a otras dos cosas. Cuando pongo estos signos que estoy resaltando es pegado a absolutamente cualquier otra cosa. Puede ser, por ejemplo, nitrógeno pegado a hidrógeno, CH3 y CH3. Eso es otra mina. O del todo, otra mina puede ser que no esté pegada a ningún hidrógeno, que simplemente esté pegado a otras cosas, por ejemplo, nitrógeno
pegado a un carbono, CH3, pegado a otro CH3, pegado a otro CH3. Entonces vean que en realidad todo se parece bastante al amoníaco. Por eso es fácil de identificar las aminas. Siempre que sea parecido a una amina, que tenga por ahí, por algún lado, el NH2 o un NH o al menos esta forma que es parecida al amoníaco, siempre se va a tratar de una base molecular. Hay otras bases, pero para efectos nuestros, insisto, es suficiente reconocer como bases moleculares tanto al amoníaco como a las aminas. Entonces vean que con esta explicación es ya fácil, sencillo. Si aparece un documento, quiz o examen donde aparecen 50 compuestos, reconocer si se trata de ácidos o bases. Es más, en el aula virtual se les va a subir una práctica al respecto. Otro detalle, insisto, lo dije al inicio, pero es importante, no me canso de mencionarlo, esto no está escrito en piedra, hay que usar nuestro sentido común. ¿Qué pasa? Un ejemplo típico a esta sustancia, CH3OH. Yo estudié y como termina en OH, eso es un hidróxido, es una base. Suave. Los hidróxidos son bases. ¿Eso es un hidróxido? No. ¿Por qué? Porque los hidróxidos están pegados a un metal y eso es una sustancia molecular. Es más, eso es un tipo de alcohol que no va a ser una base. Por eso es como muy importante entender que hay que analizar cada caso. No todo lo que empieza con H es un ácido, no todo lo que termina en OH es una base. Vean que en este caso, como el de los alcoholes, vamos a terminar en OH, pero al ser molecular no es una base. Nada que ver, eso sería un tipo de alcohol que termina en OH. Específicamente se llama metanol, que si uno lo consume puede quedar ciego, es lo que tiene mucho el guaro, el alcohol de contrabando. Por ejemplo, el metanol es CH3, perdón, aquí CH, ajá, y OH. Ese sería el etanol, el que uno consume en las bebidas alcohólicas. Vean que termina en OH. Vean que estos alcoholes parecen hidróxidos a la hora de una pregunta de quiz de examen, de marque las siguientes, ¿cuáles son bases? Casi todo el mundo marca esa pensando que es una base. Importante, vean que los alcoholes, los OHs que son moleculares, no son bases, no son sustancias básicas. Ok. Cualquier duda que alguien tenga puede comunicarse por correo electrónico o indicarlo en el foro respectivo. Muchas gracias.